componentes simétricas. ¿Sí? En general, las componentes simétricas constituyen un método analítico para determinar el funcionamiento de circuitos polifásicos en general desequilibrados. Lo que vamos a estudiar ahora es para analizar redes desequilibradas. Ustedes en redes 2 deben haber estudiado circuitos polifásicos, trifásicos en particular, y esos circuitos se analizaban por su equivalente monofásico. Yo analizo una de las tres fases y lo que ocurre en las otras dos fases es lo mismo, pero con un desfase de 120 grados por simétrica. ¿Sí? Porque es un sistema simétrico. ¿Qué pasa cuando alimentamos una carga trifásica asimétrica? O el sistema se vuelve asimétrico por un evento de falla. Por ejemplo, ¿cómo se analiza una red como esa? Estas herramientas son para justamente ese caso, analizar el caso de la red desequilibrada. El método de componentes simétricas es el único procedimiento práctico para determinar los efectos de los desequilibrios de la red y por ello es ampliamente utilizado. También resulta imprescindible su aplicación en el estudio de falla, eso es lo que estamos hablando, por circuitos asimétricos, dimensiones de fase, etc. Entonces, estamos diciendo que esto sirve para calcular falla. ¿Qué es lo que es calcular falla? Hola. Buen día. ¿Potencia? Calcular una falla. ¿Qué sería lo que es calcular una falla? Calcular como... ¿Cuánto voy a hacer? La corriente. Sí. Por ejemplo, si yo pongo la fase más adentro ahí, ¿podría usted calcular qué corriente va a pasar por ese cortocircuito? Sí. ¿Cómo? ¿Calcular lo que sería? ¿Cómo? Sí, de práctica, sí. Con... Puede ser como un test de información. Pero no es medir, Ay. es calcular. ¿Cómo podría calcular? Hola, resistencia. Entonces, el cable con el que este cortocircuito tiene una resistencia pequeñita, de los microohms debe ser, pero no es cero. ¿Cierto? Entonces, si yo hago 220 partido con una corriente, con una resistencia muy pequeñita, me da una corriente muy grande. Si mientras más pequeña la resistencia, más grande la corriente. En teoría, el circuito nos dicen que la corriente por circuito es infinita, porque la resistencia es cero. Algo partido por infinito tiende a cero, o algo partido por cero tiende a infinito. En matemática. Entonces, sería tan simple como dividir el voltaje por la resistencia del cable. Pero ahí estoy cometiendo un error. El error es el siguiente: estoy suponiendo que en el enchufe va a haber 220 volts cuando haga el cortocircuito. Y es una solución falsa. ¿Por qué? Porque al circular la corriente, en todos los cables que están antes del enchufe se produce una caída de tensión. Entonces ya no va a haber 220 acá en el enchufe, va a haber menos. Entonces, si yo quiero calcular bien el cortocircuito, debería sumar en serie la impedancia de mi cable con la impedancia del cable que conecta este enchufe con el tablero. Y voy a suponer que los 220 están en el tablero. Entonces ahora sumo la impedancia de los cables, la impedancia del cortocircuito y calculo mi corriente de falla. ¿Está bien o todavía estoy cometiendo un error? ¿Qué cree usted? Estaría bien porque está sumando la distancia, porque en el tablero hay 220. Perfecto. Y del tablero para abajo ya hay impedancia o resistencia, creo que se podría decir, que al llegar acá debería disminuir. El voltaje y estoy calculando bien la corriente, ¿cierto? Exacto. Pero nuevamente estoy cometiendo un error. Y el error es pensar que los 220 están en el tablero. Porque antes de ese tablero, también hay cables que alimentan ese tablero y también va a haber caída de tensión durante la circulación de la corriente de falla hasta ese tablero. Entonces en ese tablero no va a haber 220 tampoco cuando sufre la corriente de falla. Pues hay que sumar los cables que alimentan el tablero de este piso hasta el subterráneo, hasta el tablero general. Pero también después está el transformador que también tiene impedancia y también produce caída de tensión. O sea, después hay que sumar la impedancia del transformador. Y detrás de eso están todas las redes de quinta que también va a producir caída de tensión desde los generadores, donde está la tensión ideal, digamos, desde los generadores hasta el punto de falla. O sea, si yo calculo un cortocircuito aquí, tengo que resolver el sistema interconectado completo. Hasta el 3000 barras. Solo para calcular el cortocircuito ahí. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es algo espectacular, que es lo siguiente. Una red
gigante, grande, inmensa, por grande que sea, siempre se puede reducir a una fuente de serie con una impedancia. Se llama teorema de Thevenin. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pedirle a la compañía eléctrica, decirle, ¿sabe qué? Necesito un informe de falla en el punto de conexión de acá. Y ellos me van a entregar eso. Me van a decir, mire, señor Luchano, la corriente de falla trifásica es 5000 amperes, la monofásica es 3500, valores típicos de cargas para eso. ¿Sí? Y entonces, yo con esas dos corrientes, ¿qué hago? Esa es la corriente norte. Y la corriente norte saco la impedancia norte. La impedancia norte saco la impedancia Thevenin, que es lo que necesito para sumar en serie con mi transformador, con mis cables hasta el tablero del primer piso, con los cables del circuito de este piso, lo sumo todo y ahí recién puedo calcular la corriente de falla. ¿Okay? Pero hay un problema más, que es lo que hace que tengamos que llegar a esto. Cuando circula corriente por un cable, produce un campo magnético alrededor del cable, en forma de anillos. ¿Sí? La ley de la mano derecha. Esos anillos de campo magnético van a pasar por donde está el conductor que está al lado y van a inducir un voltaje que no estaba, va a aparecer un voltaje inducido. Eso lo produce el campo magnético del cable. Y entonces, cuando las corrientes son muy grandes, como una corriente de cortocircuito, eso ya empieza a ser importante y produce que las impedancias de los cables se desequilibren. ¿Sí? Se trata de un sistema asimétrico. Y por eso tenemos que estudiar estas técnicas que nos permiten trabajar y modelar con sistemas asimétricos como el que se produce cuando ocurre un cortocircuito. Vaya, vamos, esa es la intención. Hasta ahí, con alguna duda, consulta. Bien, lo que vamos a hacer es básicamente descomponer un sistema de corriente desequilibrada en tres sistemas de corriente equilibrada. Es una transformación matemática, la transformación de Fortescue. Es como, por ejemplo, cuando usted pasa de rectangular a polar. Los dos números, rectangular y polar, son el mismo número complejo, pero está representado de dos formas distintas de manera matemática. Uno con módulo de ángulo y otro con forma rectangular, parte real y parte imaginaria. Pero es el mismo número. Aquí vamos a hacer lo mismo. Las corrientes IA, IB y C, que tradicionalmente trabajamos en lo eléctrico, lo vamos a transformar en un sistema de coordenadas nuevo que se llaman de componentes de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer y ese sistema nos permite resolver cualquier problema de fallas desequilibradas. ¿Qué son los sistemas simétricos y asimétricos? Denominamos sistema equilibrado o simétrico a un conjunto de vectores de igual módulo separados el mismo ángulo entre sí. ¿Sí? Tienen la misma magnitud y están separados el mismo ángulo entre sí. Por ejemplo, en un sistema trifásico, los voltajes están separados 120 grados y todos tienen el mismo largo. O sea, si yo hice un círculo aquí, todos tienen, bueno, de forma el círculo, pero todos tienen el mismo largo. ¿Sí? Y eso hace que, aparte de aquí, hay el mismo ángulo. Si yo 360 lo divido por 3, me da 120, pero si lo medimos con respecto a acá, este sería el ángulo 120 y este sería el ángulo 240. A todo esto, si lo medimos al revés, este menos 120, si medimos sería. ¿Sí? Así que este generalmente es BA si el sistema se denomina en secuencia positiva, este es BB y este es BC. Y pasan en ese orden. Adelante. Si yo girara esto hacia allá y pongo un observador a mirar aquí, ¿qué pasa? Debería pasar primero el BA. Si tiro hacia allá. Segundo, el BB. Y tirando hacia allá. Y tercero, el BC. ¿Cómo podría repetir esa secuencia? ABC, ABC. ¿Okay? A eso se refiere como un sistema equilibrado. ¿Profe? Pero si cierto que vamos así, ¿cierto? Sí. Entonces sería como BA, BC, BB. Eso sería si girásemos
hacia allá. Estamos en contra de las manecillas del reloj girando. Claro. Ah, ya. Antioquia. Antihorario, Pero sí. estamos girando hacia allá. Ya. ¿Sí? En sentido contrario al avance de las manecillas del reloj. Los ángulos positivos, y esto es una convención matemática solamente, ¿ah? No existe un argumento que me diga por qué es positivo hacia allá, por qué negativo hacia allá. Es una convención que los ángulos se miden positivamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y se miden negativamente en sentido de las manecillas del reloj. Pero es una cuestión de las matemáticas, no de la Si no se cumple alguna de estas condiciones, por ejemplo, tuviésemos un sistema como este, que tiene un BA más pequeñito que el BB y el BC. Es un sistema desequilibrado. O si teniendo la misma magnitud, uno tiene un ángulo nada que ver, por ejemplo, no es 120. Eso es un sistema desequilibrado. ¿Y esos desequilibrios cómo se crean? Bueno, por una carga desequilibrada, por ejemplo, se crean pequeños desequilibrios, pero los desequilibrios más importantes, que son los que Por nosotros falla. vamos a estudiar, son las fallas. En cortocircuito, cuando se corta la fase A con la fase B, cuando se junta la fase A con el neutro. Entonces, ¿quién va a andar juntando la fase A con la fase B? ¿Por qué ocurre? Ocurre. No. Porque están mal, cualquier cosa. ¿Sabe cuántas fallas ocurren en un año en el sistema interconectado? 300 fallas anuales. Sí. Y no nos damos ni cuenta. Solamente cuando la falla afecta a una línea troncal que bota para el sistema. Como lo que pasó. Sí. Entonces, lo que estamos hablando, el sentido de giro de los fasores se define universalmente que el sentido positivo sea el opuesto a los punteros del reloj, o sea, hacia allá. A todo. Tradicionalmente los libros usan como referencia el puntero del reloj, pero ya nadie usa reloj de puntero, digamos. Antiguo, también. Muy bien. Entonces sabemos cuáles son, hacia dónde van los punteros del reloj, ¿cierto? Eso es primordial. Se define secuencia positiva si los fasores siguen este orden: A, B, C. A, B, C. Y se define secuencia negativa si van en el orden inverso. Si giraran hacia allá, y yo como un observador al mirar por aquí, vería pasar primero Ah. el BA, Después después el BC y el BB. sí, ah, ya. BA, BC y BB. O sea, A, ¿Sí? No, sí. A, Es C, como B. reto. Eso se le llama secuencia negativa. ¿Ok? Secuencia negativa. Está girando por otro lado. Ahora, en secuencia positiva, normalmente los ángulos son así: 380, ángulo 0, 380, ángulo 240 y 380, ángulo 120. Adelante, esos son A, B, C. A, B y C. Y cuando son secuencia negativa, son 380, ángulo 0, 380, ángulo 120, 380, ángulo 240. ¿Qué dicen esto? Cuando los ángulos son crecientes, 0, 120, 240, eso es secuencia negativa. ¿Ok? Recuerda eso. 0, 120, 240, secuencia negativa. Y 0, 240, 120, a veces, secuencia positiva. ¿Ok? Si no me acuerdo, puedo hacer este dibujito y hacer girar para allá y ver el orden en el que va a ser la fase. Hasta ahí, estimados alumnos, ¿alguna duda, consulta? Aquí. Algo fundamental que no le he dicho. Mire, un profesor se reunió Sí, preparado. y pregunte todo lo que se le antoje preguntar, todo. Incluso si no está directamente relacionado con lo que estamos viendo, si hay alguna explicación no le queda completamente clara, insista, vuelva a preguntar. A mí me encantan las preguntas. Sí, profe. Sé que esto es de Red 2, pero el ojito, ¿cómo era su funcionalidad? Es poner a una persona a mirar aquí. Estoy mirando hacia allá y veo el BA. Ah, ya. Es como que puedo ver esta parte de aquí nomás. Entonces después, si vamos girando hacia acá, ¿qué debería pasar seguida? El BB. Y si seguimos girando,
El tercero que debería pasar sería el BC. Se debería pasar A, B, C, si gira hacia allá. ¿Ok? Ahora, si gira para acá, Sí. debería pasar el A, el C y el B, en ese orden, en orden inverso. Debería pasar primero el A, segundo el C y por último el B. Yo pensé que, por ejemplo, ya estaba Debería haber una animación, ¿no es cierto? Estaría bueno una animación para esto que tengo que imaginarlo. Es que, por ejemplo, cuando estaba metido, ya que pensé que, por ejemplo, ya va a propear BC y BB. Depende, cuando gire. Sí, Si estamos girando hacia allá, sí. voy a ver A, B B, y C. sí. Pero si estamos girando hacia acá, voy a ver A, C, B. Sí. Si puede ser inverso. Girando, rotando. Sí. Creo que sería en un equilibrado, ¿cierto? Donde todo el Sí. Equilibrado significa que tienen la Ángulos. misma magnitud, Ángulos los iguales. tres fasores son 380 y desfase 120 grados entre sí. 0 de 40 120 o 0 120 de 40. Es un equilibrado. Si algo falla de esto, alguna de las magnitudes es distinta o alguno de los ángulos no justo 120, justo 240, vamos a tener desequilibrio. Lo que estábamos explicando recién, secuencia ABC, ACB. Bien, los componentes simétricos se clasifican en tres tipos. La primera es la componente secuencia positiva o secuencia directa. Se denota por el subíndice 1 o D. Este es un sistema de tres tensiones equilibradas. Si se fija, tienen las mismas magnitudes y los mismos ángulos, ¿sí? Y giran en secuencia positiva. Y se denotan por el subíndice 1, BA1, VB1 o VC1. O sea, ¿qué orden vería? A, B, C, secuencia positiva. ¿Ok? Sistema de secuencia negativa o secuencia inversa se denota por el subíndice 2 o la I de inversa. Y aquí estamos representando BA2, VC2, VB2. Si esto gira hacia allá, debería pasar los fasores en este orden. A, C, B. Mire, aquí pasó algo raro, porque estamos girando en sentido contrarreloj, pero estoy viendo secuencia negativa igual. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hay con el sistema que tenemos allá? Porque dijimos que cuando gira en sentido reloj es secuencia negativa. Sí. Pero aquí estamos girando en sentido contrarreloj, como la secuencia positiva, pero vemos un sistema A, C, B, secuencia negativa. ¿Por qué? No entendí. Son otros fasores. Correcto. Intercambiamos estos dos. Aquí estaba el BC y aquí estaba el VB. Y lo intercambiamos en lugar. Si lo intercambiamos y hacemos girar, tenemos un sistema de secuencia negativa. ¿Ok? Esto está muy relacionado con los Cuando, motores. claro, cuando invierte dos fases, cambia el sentido. Ya entendí. Correcto. Un motor trifásico de inducción, si usted le cambia dos de las fases, ahora gira hacia el otro lado, gira en secuencia negativa. ¿Mm? Mire, cuando usted compra una bomba a mover agua, digamos, de lo que sea, a priori no sabe en qué orden hay que conectar las fases para que gire en el sentido en el cual succiona agua, porque si no va a girar para el otro lado, ¿sí? Me pasó. Entonces, ¿cómo lo hace el maestro? Lo conecta así random, ¿no? Porque la compañía no me dice, mire, este cable es la fase A, no, vienen así los cables, ¿verdad? Los conecto así random y veo para dónde gira. Si en vez de succionar agua está chupando aire por el otro lado, rápidamente detengo eso porque si no me chupa aire se queman, si la dejo así. ¿No? Lo detengo, cambio dos de la fase y ahora gira hacia el otro lado. Porque se invierte el campo magnético giratorio dentro del rectador que crea un motor de inducción. ¿Han tenido máquinas ustedes o no? Sí. ¿Vieron el tema del campo magnético giratorio de los motores de inducción? Sí. Eso es lo que ocurre. El tercer sistema que compone las componentes de secuencia se llama secuencia cero o homopolar. Estos son tres fasores que están en fase. Aquí no lo hemos dejado uno arriba del otro porque si no, no se entendería nada, pero que están en fase, están uno arriba del otro.
y se denotan con el suelo de C0. Voltaje en la fase A en secuencia 0, voltaje en la fase B en secuencia 0 y voltaje en la fase C en secuencia 0. Y giran a la par, sin desfase. El operador A, este operador es muy importante. Se define como 1 ángulo 120. ¿Y para qué sirve? Es una ficción matemática, ¿no? Voy a borrar esto de acá. ¿Se acuerdan ustedes cómo se multiplican los fasores? Por ejemplo, yo tengo X, ángulo θ, por I, ángulo φ. ¿Cómo se multiplican los fasores? Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Así se multiplican los fasores. Bien, ¿qué pasa si a 380 ángulo 0? No, perdón, nuestro operador primero. A es 1 ángulo 120. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por sí mismo? O sea, digo A cuadrado, que es A por A, sería igual aquí. 1 ángulo 120 por 1 ángulo 120. Entonces A cuadrado va a ser 1 por 1 es 1 y 120 más 120 240. ¿Okay? Entonces A cuadrado es 1 ángulo 240. Tenemos que saber cuánto vale A, cuánto vale A cuadrado, y A al cubo sería sumarle 120 más 240, sería 1 ángulo 360, sería el cubo. Pero ángulo 360 es lo mismo que ángulo 0, así que volvimos al comienzo. 1 ángulo 0, si lo elevamos al cubo. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si usted tiene el voltaje A, le dicen que es 380 ángulo 0. Si usted el voltaje A lo multiplica por nuestra constante, ¿qué daría? Daría 380 ángulo 0 por 1 ángulo 120. BA por A va a ser 380 por 1, 380. 0 más 120, 120. Y esto es, en un sistema de secuencia positiva, el PC. Perdón, el PC es un sistema de secuencia positiva. Y si yo multiplico BA por A al cuadrado, sería 380 ángulo 0 por 1 ángulo 240. ¿Sí? Porque estamos multiplicando por A cuadrado. Y eso me quedaría que el BA es 380, porque 1 por 380 es 380, con ángulo de 240. El BA por A cuadrado, entonces VA por A cuadrado, me da esto que es el PD. ¿Qué significa eso? Que yo puedo dibujar los fasores así ahora. BA. Este sería A por BA, este sería A cuadrado por BA. Toda función de BA, ocupando este operador A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen toda la misma magnitud y tienen desfase de 120 grados. Entonces estoy ocupando desfase de 120, desfase de 240 para reflejar un sistema equilibrado como ese. ¿Sí? Para eso sirve este operador A, que lo vamos a ver acá, nos va a salir en todas partes. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Consulta. No, yo lo tengo que ¿Cómo se hacer. da esa igualdad de BA al cuadrado es igual a BC? Acá, esta. No, esta. Claro. BA por A Sí. es igual a BC. Entonces, ¿qué? BC. No, perdón. Ahí está el cuadrado. A, Ahí está el B, cubo. C. Abajo del cubo. Sí, aquí es A, aquí es B y aquí es C. Este es BV y este es BUC. Y nótese que es el BA desfasado 120 grados. Lo que hace la A es desfasar 120 grados.
Si lo multiplico una vez, le añade 120 grados, lo transforma en el BC, en secuencia positiva. Ah, claro, me confundía, o sea, no, porque hay dos A, entonces... Sí, uno que es el BA de la fase Claro, y el otro A, el y el operador. BA es el Sí. operador A. Sí, eso es. No hay que confundir. Este es el BA de la fase A y este es la A del operador. Claro. Sí, ese dio la... Ahora, si a usted le agrego 240 grados, llego acá, que es el BB. Si yo te tiro para allá, lo voy a decir BA, BB, BC. Y ahí están representados de toda función de BA, ocupando este operador. Pero resulta que se ocupa el operador BA, pero es para sacar BB y BC. Correcto. Ahí. ¿Sí? En resumen, si tuviéramos que hacer como un resumen de para qué sirve este operador, podríamos hacer una tablita como hay. Podríamos decir que si tenemos BA y el sistema es equilibrado, el BB va a ser A cuadrado por BA y el BC va a ser A por BA. En un sistema de secuencia Equilibrio. positiva. La secuencia negativa, ¿cómo sería? Si fuera de secuencia negativa, ahora el que tiene 240 grados no es el B, es el C. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos una secuencia negativa, tendríamos BA en 0 grados, ese no cambia. Pero el que viene enseguida sería el BC, que sería A cuadrado por BA. ¿Sí? Este sería el que viene enseguida, y este sería el que viene al último. No, perdón, este es el que sigue enseguida porque están así. Este es BA, este es A cuadrado por BA, y este es A por BA. En ese orden están acá. ¿Sí? Pero aquí están así. Este es BA, este de acá, el que tiene 240 es BC, y el que tiene 120 es BD. Entonces, si usted lo hace girar hacia allá, vería ACB, secuencia negativa. Si lo hago girar hacia allá, ACB. Y este, si lo hago girar hacia allá, vería ABC, secuencia positiva. 240 sería el BC en secuencia negativa, ¿no? Correcto. Sí, este es BA, este BB y este es BC. ¿Ya? Entonces, si yo hago girar este sistema hacia allá, vería ABC. En cambio, si yo hago girar este sistema, vería ACB, secuencia negativa. Pero si no me acuerdo al ver el gráfico, puedo recordar la fórmula simplemente. O sea, más frío, recuerdo las matemáticas. ¿Sí? Se intercambian esas dos fórmulas. En secuencia positiva, el A cuadrado va con el BB, y en secuencia negativa, el A cuadrado va con el BC. Si recuerdo eso, puedo escribir toda la fórmula. ¿Ok? Es lo que estábamos diciendo, que el A cuadrado es un ángulo de 40, o fíjese, en rectangular, esto es menos 0,5 menos J 0,866. Eso en números puros sería menos un medio, menos raíz de 3 medios, J. Y este sería menos un medio más J raíz de 3 medios, llevado esto de polar a rectangular simplemente. Pero sabemos que es lo mismo. Observe lo interesante de esto. Si yo sumo A al cubo, que es 1, más A cuadrado, da 0. ¿Sí? Y eso significa que, si por ejemplo, usted suma un sistema equilibrado, VA, VB, VC, y reemplazo lo que BB, que es A cuadrado, por BA, y reemplazo lo que es BC, que es A por BA, puedo factorizar por BA, me queda 1 más A cuadrado más A, y eso sabemos que es 0. O sea, la suma de los 3 voltajes equilibrados siempre da 0, o suma de 3 corrientes equilibradas siempre da 0. Si usted tiene 3 cables equilibrados, por lo que está pasando la misma corriente, desfasada a 120 grados, los une, en el neutro va a circular 0 amperes. Están perfectamente equilibradas las corrientes. Ahora, ¿por qué razones podría producirse un desequilibrio? Porque la carga es desequilibrada, por ejemplo, y entonces vamos a tener corriente en el neutro.
Te va, mide si hay corriente de neutro a tierra y hay sistema desequilibrado. O, Por si en alguna de las fases me están pidiendo más corriente. claro, es un desequilibrio, por ejemplo, una carga desequilibrada. O la otra razón es presencia armónica. Si es que usted mide una corriente exageradamente grande entre neutro y tierra y las cargas están equilibradas o no están equilibradas, hay armónicos ahí. Bien, ahora sí. Una consulta. Sí. Esta inversión de las secuencias tiene que ver con la frecuencia. No, No. todo esto es en 50 ciclos. A eso me refiero. El giro que se hace, Es a 50 ciclos. es decir, hay 50 giros en un segundo. Claro, esa es mi pregunta. O sea, hay 50 ciclos positivos y 50 Pasa negativos. 50 veces por la misma posición en un segundo. Ujú. O sea, cada vuelta dura 20 milisegundos. Una fracción de tiempo que no alcanzamos ni a pensar. Muy rápido. Entonces, esos son 25 y 25. 25 secuencias positivas y 25 secuencias negativas. Completas. No, son 50 secuencias positivas o 50 secuencias negativas. Porque no cambian de giro en cada vuelta. Siempre gira por el mismo lado las 50 veces. Así que son 50 por un lado o 50 para el otro, pero no se mezclan. Lo que pasa es que ahí, compañero, cambió los fasores, cambió dos fases Claro, para que girara negativo. claro, correcto. Pero eso hizo. O sea, lo que voy yo no tiene que ver con la alternancia misma de la corriente alterna. No, tiene que ver con desequilibrio, solamente con desequilibrio. Para 50 ciclos. Todavía no estamos metiendo ninguna variación de la frecuencia. Nada, solamente 50 ciclos. Sabemos que la frecuencia puede variar, varía poquito. ¿Sí? Fíjese que la norma técnica de seguridad y calidad de suministro pide que la frecuencia se mueva más o menos 0,5 Hz hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que se puede mover la frecuencia. Y tiene que pensar usted que la frecuencia de la red, si está mala, por ejemplo, si no son 50, ¿de quién es la culpa? Distribuidor, ¿no? De la distribuidora. Sí. Pero la distribuidora compra energía en los nodos de alta. Y ya viene así. Ya viene con esa frecuencia. A ver, ¿cómo podría repetir la pregunta? Por ejemplo, si la tensión no está llegando con 50 Hz, está llegando con 47 Hz. Es una hora. ¿De quién es culpa eso? De la compañía. De la generadora. De la sed. De la generadora. La impedancia. Es que no tienen cómo predecir eso, pues. Le pasa lo Lo- siguiente. Los motores, todas las cosas que usan. Tuviéramos un solo generador y una carga, un solo generador y una carga. ¿Qué pasa si yo le meto más carga al generador? ¿Qué pasa con su velocidad? ¿Tiende a subir o tiende a bajar? A bajar porque se divide. A bajar porque le está poniendo más fuerza. Claro, si le meto más carga, estoy tomando más corriente. Si tomo más corriente, hago más torque contra electromotriz, entonces eso frena al torque motriz y baja un poquito la velocidad y baja la frecuencia. ¿Ok? Pero todos los generadores tienen un sistema automático de control que vuelve a inyectar más potencia en el premotor, abre más las válvulas de vapor o le mete más diésel al grupo electrógeno, pero sube de nuevo el torque, nuevamente volvemos a llegar a los 50 Hz. Y así está regulando todo el tiempo. ¿Ok? Bien. Si yo ahora le quito carga de golpe a un generador, ¿qué pasa con su velocidad? Aumenta Tiende a subir. y se regula después, ¿no? Tiende a irse para arriba. Entonces, si usted piensa en el sistema interconectado, todo el rato está entrando y Y saliendo saliendo. carga. A cada rato alguien enciende una luz, otro apaga una luz, entra un aserradero, sale un aserradero, Irregular. entra un motor chancador primario a una mina, sale un motor chancador primario a una mina. Todo el rato está entrando y saliendo carga. Entonces la frecuencia está Subiendo y bajando. oscilando. Ok. ¿Sí? Pero los sistemas automáticos de control son tan buenos que la mantienen ahí, pero fija, pegada en 50 Hz. Y la frecuencia es la única señal de información que para todas las máquinas es la misma. O sea, el generador sincrónico de la central canulillar en Puerto Montt ve la misma frecuencia que el generador sincrónico de Tocopilla, por ejemplo. Porque ocurre al mismo instante. Perfecto.
Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna otra duda, consulta? No, no. No. Vamos a ver ahora el que para